La Fundación Española de Renaturalización, Rewilding Spain, somos una ONG española que se creó en el año 2020 con el propósito de poner en marcha en España una iniciativa de renaturalización que no deja de ser un enfoque novedoso, complementario a la idea clásica de la conservación y que se basa en que no nos basta con conservar la naturaleza que tenemos, sino que tenemos que devolver las piezas que se han perdido en los ecosistemas para que la naturaleza pueda recuperar su equilibrio. Pensamos que la naturaleza y la renaturalización aquí podía ser una oportunidad, no solo para mejorar los ecosistemas del territorio, sino también para que ese trabajo en naturaleza sirviese como una palanca de desarrollo, como un motor de desarrollo para el ámbito rural. El rewilding es un campo dentro de la restauración ecológica que busca sobre todo recuperar funciones ecológicas que se han perdido a lo largo de los siglos. En el caso de Europa y de España, con la pérdida del uso del monte, el abandono rural, tenemos una cantidad grande de funciones ecológicas que se están perdiendo. Aquí faltan sobre todo grandes herbívoros, que era lo que había antes, era la función que cumplía antes lo que era la ganadería extensiva. Esta era una zona de mucho ganado extensivo, sobre todo de oveja, de transhumancia, que venían desde el sur. Todo eso se ha ido perdiendo, hemos pasado de miles y miles de cabezas en cada pueblo a unos pocos cientos o ningún rebaño de ovejas. Entonces trabajamos sobre todo pues, con animales que cumplan esa función de una manera semisilvestre. Los tenemos en semilibertad y les dejamos hacer una vida lo más natural posible. Los 3 años que llevamos trabajando aquí en el Sistema Ibérico Sur, hemos introducido ya más de 170 grandes herbívoros, entre caballos de Przewalski, caballos de 2 razas nativas ibéricas como son el caballo serrano y el caballo potoca. Estamos hablando también de tauros, una raza de vacuno que de alguna manera recrea las características que tenían las vacas salvajes extintas, los extintos suros, y también tenemos un grupo reciente de bisontes. En el caso del pastoreo natural, todas estas acciones que estamos viendo, todas se están llevando a cabo en fincas que son monte público, pertenecen a los ayuntamientos. Y lo que hacemos es abonar los derechos de pasto porque son espacios que están en desuso ganadero desde hace décadas. De ahí también la preocupación que tienen los ayuntamientos, ¿no? Por un lado han perdido unos ingresos y por otro lado ven que los montes, donde ya no existe esa ganadería tradicional en extensivo con ganado mayor, con vacas o con caballos, que la había en estos territorios, es una actividad en declive, no hay relevo generacional, nadie se quiere dedicar a eso, el monte se queda sin la actividad de esos grandes herbívoros en desuso, con lo cual también aumenta el riesgo de incendios. Y esto es un temor que está muy presente en el territorio y es lógico porque es un problema en España. El monte antes se usaba para todo, para carboneo, para sacar resina, para sacar piñas, para madera, para un montón de cosas y aparte teníamos toda la actividad ganadera que ya no hay. Al traer de vuelta estos animales estamos recuperando también todo ese consumo de materia vegetal que si no se va acumulando y al final acabamos con montes llenos de materia orgánica seca que son una bomba y más con el cambio climático y la tendencia a la que vamos. En términos de pastoreo natural, ahora mismo estamos gestionando más de 25.000 hectáreas que están repartidas en 7 municipios distintos del Sistema Ibérico Sur. Todos, en todos los casos, son monte público de acceso libre y luego está toda la parte que tiene que ver con el desarrollo socioeconómico, en cómo conseguimos volcar todo este tipo de actividades en naturaleza en beneficios para las comunidades locales. Estamos trabajando en 2 proyectos de reintroducción de aves necrófagas, el buitre negro, que se extinguió aquí hace décadas, y el quebrantahuesos, que también se extinguió. Y trabajamos también con barreras en los ríos, recuperar la conectividad fluvial, trabajamos en bastantes cosas. Sí. Se suele llamar renaturalización a muchas cosas que en realidad no lo son. Por ejemplo, dejar que un bosque se cierre completamente abandonado durante décadas hasta que sea una masa impenetrable. Eso no es renaturalizar, realmente estás dejando un solo proceso ecológico sin ninguno de los factores que lo equilibraban y que permitían que no llegase hasta ese límite. Entonces, realmente eso no es renaturalización, eso es abandono. Naturalización implica que tienes que crear unos equilibrios que se han perdido. La principal idea que puede diferenciar la renaturalización del enfoque clásico de la conservación
es que la renaturalización pone el foco en los procesos y la especie animal que se utilice no importa tanto en cuanto sea capaz de cumplir esa función ecológica que es el elemento fundamental que se está buscando. Dicho lo cual, no son enfoques enfrentados, es una cuestión de complementariedad. Lo que sí que sabemos es que la conservación per se ya no es suficiente, no nos basta con conservar los elementos naturales que tenemos, lo que necesitamos es devolver a la naturaleza piezas que se han perdido por intervención humana principalmente y que la naturaleza pueda recuperar el equilibrio gracias a esos procesos a los que estamos, digamos, echando una mano para que se vuelvan a poner en marcha.